Buenas noches, reciban todos ustedes un cordial saludo, amigos, amigas. Como siempre aquí, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.ca. Bien, en este espacio en que les voy a estar acompañando un buen rato, voy a transmitir para cada uno de ustedes conocimiento relacionado con la base de datos negocios efectivos. Hace parte del proyecto inmobiliaria, tiene que ver con el módulo de personas. Vamos a hablar del tema de cómo ver la información relacionada con el gerente, con el asistente, con el analista financiero y con los agentes. Ese es el tema central en este video, que se titula Inmobiliaria Video número 015, módulo personas. Esta es la entrega número, ya vamos a mirar, está cargando. Bueno, en cuanto al módulo personas, esta es la entrega número P05. ¿Listo? Entonces, video número 015, módulo personas, entrega número 05. Bien. Como les decía, el tema es que ustedes puedan apreciar la forma como sería construido el formulario que tiene que ver con la consulta de estas personas. ¿Bien? Bueno, entonces vamos para allá. Bueno, en primer lugar, vamos a entrar aquí a nuestra base de datos relacional, negocios efectivos. ¿Listo? Vamos a loguearnos, iniciar gestión, número 5177, contraseña hola. Bueno, entonces, a nivel de personas, como ustedes saben, cuando se switchea esta ventana emergente que dice módulo personas, tenemos a la vista un cuadro de lista. El cuadro de lista tiene las opciones dar de alta, consultas, actualización, listar y dar de baja. Bien. Entonces, en la parte que corresponde a consultas, ¿sí? Yo ya lo tengo construido, pero yo les voy a explicar cómo lo hice. Cuando yo le digo consultar, en primera instancia él lo que hace es botarme la ventana que pertenece a la consulta de los agentes inmobiliarios. Entonces, esta ventana, en primer lugar, es ventana emergente. 2. No tiene selector de registro, no tiene botones de navegación. Por ende, no contiene botones para cerrar el formulario, porque para eso está en la ventana emergente, ayudada de sus controles cerrar, minimizar y maximizar. Tiene presente la figura de un cuadro lista, donde solamente se exhibe el nombre del agente, pero a la derecha le acompañan todos los campos que hacen parte de la tabla de agentes junto con campos de la tabla de personas, porque recordemos que la tabla de personas como la tabla de agentes están fusionadas en una entidad relación 1 a 1. Lo mismo pasa con la del asistente, lo mismo pasa con la del administrador, con el asesor jurídico, con el analista financiero, con el gerente. Y obviamente con la del propietario, con la del arrendatario y con la del comprador, ¿no? Estas son todas las figuras que hay en este momento. Bien, en la misma instancia también encontramos que tenemos un botón acá que dice otras personas. Entonces cuando yo lo acciono, él me trae otra ventanita emergente donde me dice quiero ver el gerente, el asistente y el asesor analista financiero. Entonces si yo le digo gerente, pues él me va a botar la información del gerente. Muy sencillita, otra ventana emergente.
y puedo cerrarla y si quiero ver el asistente, entonces tengo acá que en esta ventanita me acompaña un cuadro de lista con el nombre del asistente, porque puede ser uno, puede ser dos o más. Todos los detalles del asistente, cierro acá, tengo el del asesor analista financiero, igual como el anterior, pero con la situación de que es el analista financiero y sus datos. Podríamos situar acá dentro de este cuadrito también otro que sería el administrador y otro que sería el asesor jurídico. Bueno, entonces esas son las ventanitas. La ventaja de tener uno el trabajo jugándolo con ventanas emergentes es que siempre que yo abro una ventana viene y se monta encima de la otra y así. Nunca sucede esto cuando las ventanas no son emergentes. Cuando una ventana no es emergente sencillamente queda por detrás todo el tiempo, como pasa con la primera que dice aquí panel principal. Siempre va a quedar al fondo, ¿no? Entonces, para que esto quede una encima de otra, va saliendo, por eso se llama emergente, va emergiendo. Entonces es importante que siempre en las propiedades del formulario, en la pestaña formato, siempre tiene que decir centrado automático que sí, selector de registro que no, botones de navegación no, debe tener botón de cerrar sí, botón de control sí, debe tener también presente, bueno, la imagen si uno quiere adecuarla. El título por lo general, dependiendo de lo que estamos trabajando, como ustedes se darán cuenta, todas las ventanas emergentes, por ejemplo, en el caso de personas, todas dicen módulo personas, ¿no? ¿Sí? Acá, mira, módulo personas. Desde el momento en que yo abro la ventana, ya dice módulo personas. Si le doy consultas, módulo personas. Si le digo otras personas, módulo personas. Si le digo gerente, módulo personas, cierro. Si le digo asistente, módulo personas, cierro. Si le digo a asesor analista financiero, módulo personas, y así por el estilo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todas las ventanas siempre tengan ese mismo titular. Es decir, buscamos, digamos, como para proteger nuestro trabajo, es que los nombres reales de los formularios no se vean nunca, sino simplemente todo haga un juego como tal, parte de un juego como tal, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así. Ahora bien, la tarea, vamos a consultas. Cuando nosotros trabajamos la consulta, entonces en el momento en que yo cargo la consulta, llega una ventana. ¿Cómo se llama esa ventana? Hacemos un clic derecho y le damos en ese momento vista diseño. Entonces, ahora aquí ella quedó por detrás. Entonces vamos a cerrar, Entonces, en este momento vamos a encontrar, por favor, para que tomen nota, el nombre de esta ventana formulario. Tiene el título de FMCSMP Personas AG. ¿Listo? Entonces, así se llama, FMCSMP Personas AG. Bueno, para que esa información se visualice ahí como tal, tiene que estar procediendo en su origen de registro con el nombre de una consulta. Entonces, en este caso, el nombre de la consulta empezaría con CS. Sería CSMP Personas AG. ¿Sí? Entonces, para poder apreciar eso, como tal, ustedes en este momento pueden ver que el Shop Toolbar o Ribbon se encuentra apagado. O sea, está con ese término que dice activar yes, no, está en no. Por eso no se ve a la vista ninguna barra con botones de opciones. Tampoco se ve a la izquierda el panel de exploración. De hecho, en la parte de archivo, en opciones, base de datos actual, mostrar panel de opciones es un checkbox que está marcado. Entonces, cuando está marcado, significa que se ve. Cuando está desmarcado, significa que no se ve, como está pasando ahora acá.
Adicionalmente, por el programita, cuando se está cargando un formulario principal, como en el caso de este que es Panel trae internamente, al cargar el formulario, un procedimiento que dice así: docmd.show toolbar, espacio, abre comillas dobles, ribbon con doble B de bonito, ribbon, cierra comillas, coma, y viene ahí el active yes no, entonces se dice active no, ¿sí? Esa expresión así es la que permite apagar los botones de opción. Pero bien, voy a activarlo acá en este momento para que podamos apreciar un poquito más en detalle todo lo que tiene la base de datos, pero no les voy a decir todavía el truquito del Show Toolbar. Yo se los voy a presentar, pero vamos primero a revisar otros temas y después les voy a dejar para que vean ese. ¿Listo? Entonces, bien, voy a hacer aquí una operación que es la siguiente. Voy a entrar aquí a Panel, iniciar gestión, ingreso la clave 5177, le digo aquí hola, le doy un enter, entonces me llega aquí mi panel inicial. Yo aquí en proceso ya tengo ya preparado una opción que dice activar botones opción, entonces yo le tengo acá una ventanita, eso es un input box, me dice digite la clave para activar la banda opciones, entonces yo la voy a digitar, ya la activé, ¿sí? Entonces en el momento en que yo la activo, obviamente porque yo le emito una contraseña, entonces ya se cargó en ese instante el ribbon, ¿sí? Entonces aquí puedo cerrar, cierro acá, entonces aquí se puede apreciar, está ahí el ribbon a la vista, para poderlo trabajar. Pero bien, hay una cosa todavía que no podemos observar, y es el panel de exploración. El panel de exploración por defecto, en opciones, base de datos actual, se encuentra en este momento sin marcar, o sea, el checkbox está sin marcar. ¿Eso qué quiere decir? Está inactivo, está apagado, está deshabilitado, digámoslo así. Pero existe una manera de poderlo habilitar, amigos. Una sola función que usted presionará es suficiente para poder ver el panel de exploración. De la misma manera también usted lo puede contraer o expander. Esa función es F11. F11. Entonces yo aquí oprimo F11 y ya inmediatamente voy a observar mi panel de exploración. Y si yo le digo F11, pues inmediatamente se va a contraer. Y si yo cierro y vuelvo y entro, se apaga completamente. Ni siquiera por ninguna parte se ve, pero tampoco se ve el ribbon. El ribbon es toda esta zona, todo esto que yo tengo es el ribbon. Entonces, el programa en sí tiene esa ventaja particular, y es que yo puedo activar el ribbon, desactivarlo, ¿sí? Cuando lo desactivo, entonces simplemente pues se apaga, ¿no? O sea, se quita el ribbon de plano y vuelve a quedar como inicialmente entró. Y cuando lo activo, pues simplemente está así como ahora lo veo, que es para poder trabajar, para poder crear, para poder ver herramientas de bases de datos, para mirar los datos externos, para poder crear, para manejar el inicio, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como les decía, tenemos acá el F11 para poder expander el panel de exploración, ¿sí? Entonces, en el panel de exploración, observemos, ahí está a la vista todos los objetos. Hay aproximadamente 300 objetos ahí, pero no se preocupen que todo lo vamos a conocer. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que buscar el formulario que se llama FMCSMP Personas AG, así se llama este. Entonces vamos a buscar ese término. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, lo siguiente. MP, por ejemplo, MP, así, M mayúscula P, personas, AG. Vamos a poder escribirlo así. Entonces, observemos lo que tenemos en nuestro plan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cosas que tienen ese término, ¿sí? Entonces, quiere decir que contamos
con una consulta de selección CSMP Personas AG. Contamos con un INMP Personas AG, que es el del informe, eso es para trabajar la impresión de los agentes inmobiliarios. Tenemos un formulario que se llama FMCSMP Personas AG, que es el de la consulta, y tenemos otro que se llama FMAC, donde hace la palabra actualizar, y MP Personas AG. Y tenemos un reporte que se llama INMP Personas AG. Bueno, esos son todos los elementos de ese ítem. Entonces, ahí está, el de la consulta, el de actualizar y el de listar. Están los dos formularios, el de la consulta y el de actualizar. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar la consulta que está presente como CSMP Personas AG. Vamos a mirarlo. Clic derecho, vista diseño. Entonces, observemos qué contenido tenemos en esa consulta de selección. Bueno, primero que todo, al tablero hemos llevado dos tablas importantes. Una se llama MP Personas y la otra se llama MP Agente. Recordemos que en tanto la una como la otra se encuentran ligadas por una entidad relación 1 a 1. 2. En el tablero Data Query, donde están todas las columnas, estamos plasmando todos los elementos que hacen parte de ese proceso. Entonces, primeramente están todos los de personas hasta email. O sea, está ID Cotter, está de persona, está apellido, nombre, está rec persona, celular, fijo, email. No tiene nada más. Los demás que están ahí para abajo no necesitamos meterlos, porque esos son solamente switches que se utilizan en un momento determinado cuando se está trabajando el ingreso de la persona. Bueno, yo ya lo había explicado a ustedes cómo era esa parte. Bueno, entonces, en el Data Query instalamos en cada columna esos ítems, ¿no? Hasta email. Entonces, hasta ahí esa parte pertenece a personas. Y se puede apreciar porque dice la tabla personas, M personas, M personas, M personas, M personas. El único que sí tiene que decir MP Agente es el de aquí, de esta tabla. MP Agente, entonces el ID Agente debe aparecer de primeras, porque es el que va llevando la relación para que se visualice únicamente los agentes. Es decir, esta clase de persona que son los agentes es la única que se va a visualizar acá. Bueno. Aparte del agente, pues vamos a tener otros campos que son los de la tabla de agente. ¿Cuáles son? El NID o cédula, banco, cuenta, número cuenta y la fecha de cumpleaños. No tiene nada más. Esos son todos los elementos que están ahí presentes en esa consulta de selección. Como nos damos cuenta, tampoco existe orden. No hay orden para ello, ¿no? Por defecto el orden va desde el número menor hasta el número mayor. Y listo. Entonces, esta parte, pues, me ahorro el detalle de estar explicando pues cómo se incorporan los campos en el Data Query y cómo se colocan las tablitas en el tablero. Ustedes recordarán que uno siempre dice clic en mostrar tablas y ahí apenas eso abre una ventanita emergente en la que está presente las tablas, las consultas y ambas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tablas, MP personas, y luego la tabla MP agente. Entonces cuando las dos ya quedan activadas, entonces vamos a encontrar que están relacionadas por una entidad de relación 1 a 1, como la que podemos apreciar ahora aquí, en este punto. Bien, entonces en este momento pues las únicas, lo único que estamos viendo son solamente lo correspondiente a ¿cuántos agentes? A 2, no más. Mire, si nosotros acá le decimos ejecute la consulta, pues solamente vemos 2, ¿sí? Que son González Zúñiga Paula y Hurtado Maya Jimena. Bueno. Entonces, esta información ya está preparada, es la del nombre CSMP Personas AG, ¿listo? Bueno, con esa consulta como está, así como está, preparamos luego la construcción de nuestro formulario, que se llama
FMCSMP Personas AG. Entonces, acá está nuestro formulario. Es muy importante que siempre cuando estamos construyendo los nombres de las consultas, de los formularios, pues yo ya les he dicho previamente en otros videos que acostumbremos a manejar los prefijos, ¿no? Con un propósito de las cosas tenerlas más a la mano y más rápido. Si nosotros a veces le damos de manera muy indistinta, sin poca explicación, sin poco significante, de manera muy aleatoria, los nombres así caiga como caiga, pues así no nos va a servir mucho estos estados. Entonces no hay como uno dar un prefijo o un sufijo, dice mucho, y nos ayuda enormemente a encontrar rápido los objetos, ¿sí? Y a listar lo que queremos en el momento para lo que estamos haciendo. Organización. Bueno, entonces está está el formulario que se llama FMCSMP Personas AG. Bueno, ya saben ustedes que para crear el formulario hay que remitirnos al ribón, en este caso la banda de opciones, vamos a tomar allá el ítem que dice crear, vamos a tomar en ese momento formulario sencillo, en blanco, lo abrimos, creamos, una vez que tenemos el formulario, entonces clic derecho, vista diseño a este formulario. Entonces este formulario básicamente, aquí todo el detalle es jugar en aplicar colores a la letra, tipo de tipografía para la letra, tamaño para la letra, acomodar el texto. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos consulta, raya, persona, raya, agentes inmobiliarios. Casi siempre el título cuando llega enmascarado en un diseño. Recordemos que ese diseño ustedes lo retiran tomando allá la pestaña organizar de herramientas de diseño de formulario. A la izquierda se remiten a un ítem que dice quitar diseño, lo retiran y listo. Entonces las cosas que no necesitan las retiran, cogen el objeto que en sí es una etiqueta, le aplican los formatos a través de la pestaña formato, entonces se remiten allá a fuente, cogen la tipografía, buscan Arial Narrow, Arial Black se llama así, tamaño de la letra, yo estoy utilizando el 14, color negro, y la alineación que estoy utilizando es centrado. Bueno, no necesito sino solamente una pequeña filita de la cuadrícula, no necesito más porque pues no la voy a expandir tanto. Le monto la imagen que usted quiera ponerle a su proyecto, eso ya es su gusto. Yo estoy poniendo el color azul porque para mí el azul, este color azul para mí representa definir confianza, ¿sí? Dentro de la imagen corporativa un color azul claro significa confianza y un color azul oscuro significa sabiduría y un color blanco significa transparencia y un color negro significa elegancia. Bueno, estas son cositas que habitualmente uno las va aprendiendo en la medida en que va avanzando, son parte del diseño gráfico, pero igual dentro de la imagen corporativa uno debe tener también constante y sonante que esas clases de cosas se deben aprender. Bueno, entonces, la primera cosa de nuestro formulario, caer en el punto formulario que es en la parte superior izquierda, aquí en este puntico, ahí, es el tipo selección formulario. En ese tipo selección formulario, usted siempre va a hacer esto, va a meterse en el diseño, que es una pestaña de herramientas de diseño de formulario, se remite a las hojas de propiedades, carga hojas de propiedades, tiene que ver a la vista, dice tipos de selección formulario, entonces la primera pestaña que se va a visualizar es todo lo que tiene que ver con el formato, entonces ahí de una vez empareja. Entonces el primer ítem es la primera propiedad que dice título, ahí usted coge y le escribe módulo personas, entonces todo lo que contenga con personas siempre le pone módulo personas, si es contratos, módulo contratos, si es propietario, módulo propietario, si es propiedades, módulo propiedades, si es compraventa, módulo compraventa, si es procesos, módulo procesos, si es arrendatarios, módulo arrendatarios, si es arrendamientos, módulo arrendamientos, si es publicaciones, módulo publicaciones, y así por el estilo, si es usuarios, módulo usuarios. La idea es que cuando se carga la ventana emergente, en ningún momento se tiene por qué avistar el nombre del formulario, ¿no? Eso es una cosa que queda para nosotros los desarrolladores. A las personas allá que en la aplicación ni les interesa cómo se llamará eso,
pero a nosotros los desarrolladores o creadores sí nos interesa saber cómo se llama eso, pero no lo vamos a dejar a la vista, lo vamos a enmascarar de la manera siguiente. En el título ponemos lo que es en sí el módulo como tal, que es lo que yo estoy haciendo con todas las ventanas que tengo acá, que son todos los formularios. Todos los formularios tienen ese detalle. No habrá un formulario donde tenga a la vista el nombre real del formulario. Todos están con un título específico. Bueno, entonces la primera parte es que en la pestaña formato, entonces título tiene módulo persona. Bueno, ya de para abajito, usted llega y hace lo siguiente. Usted simplemente va aplicando la tecla tabulador y va cayendo en cada uno de ellos. Tabulador, 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 tabulador. Cuando llega la imagen, bueno, entonces usted puede hacer lo siguiente. Ahí coge usted y a través de los 3 botones va y aplica y busca la imagen que le quiere adecuar a su formulario. Una vez que ya lo tenga, entonces listo, la imagen quedó con el nombre tal, .jpg. Después sigue bajando con tecla tabulador, tecla tabulador, tecla tabulador. Entonces llegamos a una parte que dice modo del tamaño de esta imagen. Entonces allá dice recortar, pero ¿usted cómo sabe qué hay dentro de eso? Mire, le voy a aplicar aquí un pequeño truquito. La tecla Alt del lado izquierdo se presiona con la tecla del lado derecho, flecha abajo. ¿Sí? Alt y flecha abajo, igual como cuando usted trabaja en el subformulario, Alt y flecha abajo. Entonces cuando usted ve que dice Alt y flecha abajo, se exhibe inmediatamente la ventanita y aparecen todas las opciones de modo, de tamaño, de imagen. Entonces allá dice recortar, extender, zoom, extender horizontal y extender vertical. Entonces en este caso, como usted quiere cubrir toda la imagen en el formulario, le dice extender. No más. Entonces baja con la flecha abajo, ¿no? Se para ahí y le dice tabulador para cerrar. O sea, cierra, eligió y cerró. Viene el ancho, lo deja como está. Centro automático, entonces otra vez, Alt y flecha abajo. Entonces allá dice sí, no, entonces coge el sí o el no. Entonces en este caso sería la respuesta sí. Le dice sí y luego tecla tabulador. Entonces ya queda pintado el sí. Luego dice ajuste del tamaño, ahí dice sí, ajuste a la ventana, a la pantalla, sí. Estilo de los bordes, ajustable. Selectores de registro, no. Ahí simplemente usted pone la letra N y ya le aparece el no. Botones de navegación, no. Título de navegación, no le pone nada. Separadores de registro, le pone no. Barra de desplazamiento, bueno, ahí usted por ejemplo abre. Si usted va a tener una lista que es bastante larga, pues póngale solo vertical. Si va a haber repartido entre vertical y horizontal, pues le pone ambas. Si es solamente vertical, si es solamente horizontal, pues le pone horizontal. Pero si no se quiere presentar ninguna barra de desplazamiento, pues simplemente póngale ninguna. Como yo lo puse acá, ninguna. Cuadro de control. Debe siempre estar en sí. ¿Por qué? Porque es que yo necesito darle clic derecho para ver vista diseño, vista hoja de datos, o dinámica, tabla dinámica, o de gráfico, cuando es la versión, por ejemplo, Access 2010. Cuando es la 2013 no tiene esas cosas. Bueno, entonces, le digo en cuadro de control, sí. Y luego en botón de cerrar le digo sí. ¿Para qué le digo eso? Pues se entiende que si yo quiero convertir esto en una ventana emergente, es estar omitiendo la inclusión de los botones de cerrar formulario, ¿sí? Entonces para no estar metiendo ese botón de cerrar formulario, pues simplemente la ventana emergente ya tiene el botón de cerrar y pues eso ya se entiende por defecto, ¿no? Conocimiento del usuario, que el botoncito rojo con la X significa siempre cerrar, ¿no? No hay problema ahí porque es una persona que ya lo tiene ya tiene retenido eso en la mente, en el pensamiento. Entonces, pues, ¿para qué meterle botón allá si ya la ventana emergente lo tiene? ¿Sí? Entonces le decimos allá en botón cerrar, sí. Bueno, después de ahí, dice que si botones de minimizar, dice ambos habilitados. Sí, es conveniente que estén ambos habilitados. Hay algunos que le gusta quitarlo para que no quede la posibilidad de maximizarlo o minimizarlo, pero yo en mi consideración pienso que sí es importante tenerlos con sus opciones minimizar y maximizar. Siempre es bueno tenerlos, aun cuando no se estén usando, pero siempre es bueno tenerlos. Entonces yo le pongo ahí ambos habilitados.
Cuando me refiero a la palabra ambos habilitados me refiero al de minimizar y al de maximizar, no al de cerrar. Bueno, y después dice, movible, claro, sí, que sea movible, que yo pueda mandarlo para un lado, para la izquierda, para la derecha, arriba, abajo, bueno. Si yo le pongo no, pues siempre va a quedar fijo. Entonces hay que tener cuidado de que no le pongamos la respuesta no, pongámosle la respuesta sí. Bueno, después dice tamaño del formulario auto, es decir, que empareje según el tamañito. Si es pequeñito, pues queda chiquito, si es grande, pues queda grande, ¿sí? Y no más. De ahí para abajo, pues no hay más cosas que hacer. Entonces pasamos a datos. Estamos hablando del formulario. Estamos hablando de empezar a hablar del origen del registro. ¿Cuál es el origen del registro acá en este formulario que se llama FMCS MP Personas AG? Pues la consulta que se llama CSMP Personas AG. Ahí está la vista. Bueno, entonces tabulador, 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 tabulador. Cuando llegamos a donde dice entrada de datos, ahí le decimos no. Cada vez que nosotros utilizamos una consulta, nuestra entrada de datos debe figurar con la respuesta no. Permitir agregar, la respuesta no. O sea, no vamos a agregar porque se entiende que para eso está la función de la ventana de ingresar personas. Así que esta no tiene por qué agregarse dato alguno. Entonces, donde dice permitir agregar, le decimos no. ¿Listo? Le decimos no. Permitir eliminación, digámosle ahí que sí. Permitir ediciones, digámosle que sí. Permitir filtro, digámosle que sí. O sea, dejemos eso siempre abierto. Bueno, pasamos enseguida a los eventos. En los eventos no están escritas ninguna cosa, por ahora. Si en un futuro pensáramos que al cargar un formulario está programado para que un usuario determinado lo use, pues entonces sí utilizaríamos en eventos la propiedad al cargar y hablaríamos de un procedimiento de evento, pero por ahora no. Así que todo lo que se encuentra ahí de propiedades, todas están sin procedimiento de evento. Ninguna está con procedimiento de evento. Entonces pasamos por alto esa pestaña de evento y vamos a la palabra otras. Allí en otras, en el hecho de que estoy en el tipo de selección formulario, la primera propiedad que aparece de la pestaña otras es emergente. Siempre por defecto aparece con la respuesta no. Usted la va a cambiar con la respuesta sí. Quiero aclarar una cosa muy importante. Cuando usted le pone el sí, si usted en ese formulario está exhibiendo un subformulario y lo quiere maquillar, formatearlo, ponerle colorcitos a las filas, a las columnas, al fondo, ¿sí? Y para eso quiere usted usar el ítem inicio y la sección de fuente, no lo puede hacer. No le va a dar. ¿Por qué? Porque simplemente emergente está en la respuesta sí. Y usted debe tener emergente en la respuesta no, para poder hacer esa clase de cosas con los subformularios que se encuentren dentro de ese formulario. ¿De acuerdo? Acuérdese de esa parte y si no lo capta, le pido por favor que repita nuevamente ver este video para que lo pueda entender. Bueno, entonces queda emergente con el término sí. Modal no le ponemos nada, se queda quietico como está. Los demás ítems que están ahí para abajo, ninguno se mueve, se deja todo como está. Bueno, entonces acá yo llego y cierro. Entonces, estructuralmente, esa es mi primera parte en cuanto al formulario a nivel de la consulta. Ahora voy a empezar a ponerle los elementos. Entonces, como yo ya tengo el origen de registro, que es la consulta CSMP Personas AG, entonces lo primero que yo voy a hacer es disparar acá en diseño, en controles, un cuadro de lista. Entonces ese cuadro de lista cuando lo disparo, ¿no es cierto? Me va a preguntar la primera opción que si yo voy a utilizar una consulta o una tabla. La segunda que si voy a utilizar lista de valores. Y la tercera que si yo voy a buscar. ¿Ustedes qué creen? Pues sería la tercera, ¿no es cierto? La de buscar. Voy a buscar. Entonces cuando yo le digo buscar, entonces aparecen todos los ítems de esa consulta.
Aquí lo único que yo voy a hacer es elegir solamente la que dice apellido nombre, o sea, porque yo lo único que quiero ver es el nombre. En la lista, cuadro lista, lo único que quiero ver es los nombres de los agentes, no quiero nada más. Y que cuando yo pise un clic sobre el nombre, ¡pam! A la derecha me salen los detalles, o sea, todo el registro de ese nombre, como aparece aquí. ¿Bien? Entonces, esa es la manera como vamos a trabajar ese cuadro lista, muy sencillito. Lo etiqueteamos, lo cuadramos, lo alineamos con organizar, le ponemos los detalles del texto, todo eso, ¿listo? Y entonces decimos así, que ahora vamos a través de la pestaña diseño de herramientas de diseño de formulario, tomar la herramienta que se llama agregar campos existentes. Entonces cuando abrimos lo que hacemos es ir y lanzar todos nuestros campos correspondientes a la consulta de selección CSVP personas AG, todos los que están ahí. Entonces mandamos el nombre, mandamos el registro de la persona, mandamos el celular, mandamos el fijo, el email, el NID, el banco, el tipo de cuenta, el número de la cuenta, la fecha en que cumpleaños y el ID de agente, no más. Todo eso se manda allá. Entonces, una vez que se manda, toda esa información se organiza. Como lo pueden ustedes ver acá, se organiza. Usted tomará la decisión como desee organizar los campos acá. Yo aquí en este momento ya les doy a ustedes una total libertad para que hagan el acomodamiento de los controles a su gusto, con los colores que usted quiera trabajar. ¿De acuerdo? Alguna vez de pronto usted me mandará la base de datos con toda la información aquí plasmada que yo les estoy explicando y pues me sentiré satisfecha con que de verdad ustedes han aprendido mucho conmigo. Bien, entonces ahí están todos los botoncitos. Bueno, una vez que ya hemos montado todos los botoncitos, entonces quedaría montar otro botón. Este es un botón de comando. Lo titulamos. Este botón de comando lo titulamos. Entonces acá donde dice otras personas, le ponemos a este botón de comando la palabra o la frase otras personas, le damos una forma, por ejemplo para poder darle la forma, usted simplemente lo selecciona, se va aquí a la herramienta de diseño de formulario, toma la pestaña formato y justamente aquí donde dice cambiar forma, entonces usted va a utilizar la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta forma, que es esta que tengo acá en color rosadito, ahí está seleccionada, se llama recortar rectángulo de esquinas sencillas, se llama este. Yo lo utilizo, listo, y después entonces le aplica el efecto de la forma. Entonces yo le tengo aquí en bisel esta que se llama microsurco, se llama así, microsurco. Bueno, y luego los colores respectivos, entonces color oscuro, color blanco. Aparte de eso, entonces como el botoncito, sería interesante que cuando yo pare el botón aquí, pare el mouse encima del botón, apareciera en un color diferente. ¿Cómo lograr ese efecto? Usted selecciona el botón, se va a diseño, carga hoja de propiedades, se remite a la pestaña formato y por allá se va a una instrucción que dice color al mantener el mouse en presión, ahí, este que está aquí, ahí. Entonces ahí tenemos un código, entonces activamos y ese color exactamente este que tenemos acá que se llama azul claro. O sea, tomo azul claro y listo. Bueno, eso es todo. Yo cierro aquí. Y bueno, entonces ya tenemos este botón acá, pero la pregunta que viene al caso es, bueno, cuando yo digo a otras personas, ¿qué deberá aquí llamar? Bueno, aquí va a llamar otro formulario. Otro formulario. ¿Cómo se llama ese formulario que va a traer? Entonces toquemos acá este botón y miremos el procedimiento de ese formulario. Entonces, hoja de propiedades, eventos. Aquí dice propiedad. Al hacer clic, ¿qué tiene en su contenido? Procedimiento de eventos. Veamos con la ayuda de los tres botones un clic para poder cargar y visualizar qué está escrito en código visual basic allí para ese botón. Dice 12md.open for entre comillas
FMCS personas, listo. Ah, bueno, eso es lo que tiene. Eso es un formulario. ¿Esto qué quiere decir? Que sencillamente acá tenemos que buscar un formulario que se llama FMCS personas. Ahí está, mírelo. Entonces, ese formulario FMCS personas, hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño y tiene estos tres botones que dice gerente, asistente, asesor, analista financiero. Yo le puedo aquí agregar los otros dos botones, que son el del administrador y el del asesor jurídico, ¿sí? Se puede hacer ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, viene con esos tres botones. Entonces, cada uno de esos botones obviamente está cargando un formulario, ¿sí? Gerente carga un formulario, asistente carga un formulario y asesor analista financiero carga también un formulario. Entonces, por ejemplo, uno va a mirar acá. Entonces, de gerente, al decirle hoja de propiedades y al tocar acá el procedimiento de evento, hacemos un clic, entonces ahí aparece 12mt.openfor, entre comillas, FMCS MP personas y dice GTE, que es el del gerente. Coma, y aparece AC for ready only. ¿Qué es esta instrucción AC for ready only? Esa instrucción representa que cuando el formulario se carga, la persona intentará borrar datos de ahí. No lo puede hacer, porque todos los controles de ese formulario quedan bloqueados. Pueden verse, pero si usted intenta seleccionar, intenta borrar, cambiar algo, no lo puede hacer, porque simplemente está activa una función que se llama AC for read only. Y para que esa función salga, tiene que usted primero disparar 4 comas. Después de la última comilla de haber presentado el nombre de formulario, entonces dispara 4 comas. 1, 2, 3 y 4. Y ahí sí viene el AC for read only. ¿Listo? Eso lo hace usted habitualmente para cuando no quiere que nadie le cambie datos en lo que exhibe allá de información en ese formulario. Yo lo acostumbro a hacer cuando se trata de una consulta, porque se entiende que yo voy a consultar, no voy a cambiar, voy a consultar. Si yo quisiera cambiar, pues para eso está el formulario de actualizar. Bien, entonces, en esa misma manera también está el otro formulario que se llama 12md.openfor FMCS-MP personas así. Y está otro que se llama 12md.openfor, entre comillas, FMCS-MP personas AFI. AFI es el del analista financiero y así es el del asistente. Y GTE es el del gerente. ¿De acuerdo? Bueno, veamos entonces esos formularios. Todos ellos están siendo cargados por medio de estos tres botones de comando. Muy sencillito, una ventanita. Esta ventana también les recuerdo que esta ventana aquí en formato también, el título que tiene es gerente, ¿sí? Gerente, pero también hace parte del módulo de personas. Si usted quiere cambiarlo, por ejemplo acá, vamos a tomar acá un formulario, ahí dice bien clarito, módulo personas, ¿sí? Una cosa es lo que dice el formulario y otra cosa era lo que decía el botón, ¿no? El botón aquí dice gerente, este botón aquí dice asistente y este botón aquí dice asesor, analista financiero. Eso es en cuanto al botón, ¿no? Bueno, entonces así queda esta parte. La ventana no es tan grande, es pequeñita, es emergente. Ya usted se pudo dar cuenta cómo son los procesos a nivel de la ventana cuando queremos que quede emergente, todo lo que debe consignarse en la pestaña formato. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a salir de aquí un momento, de esta ventana, le digo aquí guardar y le digo cerrar. Entonces esta le voy a dar un clic derecho, le voy a guardar y le voy a decir cerrar. Bueno, entonces quiero ver esas otras que están allá presentes. Entonces dice FM, CS, MP, personas y le digo GTE. Esa es la del gerente. Entonces traigo clic derecho, vista diseño. Entonces, como gerente, ¿qué tiene ahí el gerente? Si nosotros miramos en el tipo de selección formulario, en la pestaña datos, el origen de registro, aparece una consulta de selección que se llama CSMP, personas GTI. Pues, ¿qué tiene ahí?
simplemente la combinación de MP personas con MP gerente, no más, y todos los detalles que ya conocemos. Los elementos de M personas y los elementos de MP gerente. Y ahí está la reunión de todos ellos. ¿Listo? No más. Es un solo registro que está ahí. Así que no es mayor cosa lo que tiene que tener. ¿Cómo debe estar definiéndose allá la instrucción de datos para esa consulta? En donde dice entrada de datos debe estar en la respuesta no. En permitir agregar debe estar la respuesta no. Y bueno, lo que usted ya conoce del formato, ¿no? ¿Sí? Centrado automático que esté en sí, botón de comando, botón de control que esté en sí, botón de cerrar que esté en sí, selector de registro que esté en no, botón de navegación que esté en no, ¿correcto? Barra de desplazamiento que diga ninguna. En otras, emergente debe estar en sí. Y en formato, a nivel de tipo de selección formato, en el título debe decir módulo personas y punto, no más. ¿De acuerdo? Así debe estar figurando. Bueno, y la imagen como tal y no más. No tiene título como tal, no necesita ponérsele título. Entonces ahí uno ya cierra. Vamos a guardar acá y cerramos ahí. Vamos a mirar el otro formulario que se llama así, que es el del asistente. Entonces, clic derecho, vista diseño. Entonces, este viene de esta manera. Un cuadrito lista con la información. ¿De qué? Si nosotros vamos a mirar en hoja de propiedades, en datos, el origen de registro es una consulta de selección que se llama CSMP personas así. Dentro de esa consulta de selección hay una combinación de dos tablas. La una se llama MP personas y la otra se llama MP asistente. ¿Sí? Como ambas están unidas por una entidad de relación uno a uno, pues es un solo registro. Entonces, aquí simplemente disparamos un cuadro lista con la palabra nombre y después dejamos a la vista los respectivos nombres. Entonces, recuerde que este cuadro lista cuando se activa siempre va a presentar tres opciones porque estoy cargando un origen de registro, ¿no? Porque cuando no hay origen de registro solamente monta 2, pero cuando hay origen de registro monta 3. ¿Listo? Entonces al montar 3, entonces tomamos la elección de la última que dice buscar. Listo, voy busco. Entonces elijo en este caso el control que tiene que ver con el nombre y apellido. ¡Tan! Queda la lista ahí. Y bueno, cierro ahí, le pongo el título y toda la cosa, le doy formatos, en fin. Y después de terminado eso, entonces voy y a través de agregar campos existentes meto los otros controles y cuadro el detalle tal como usted lo ve ahí. Pero como yo le digo a usted aquí tiene libertad para elegir cómo lo quiere acomodar. No estoy pidiéndole que lo hagan exactamente como yo lo tengo montado, no. Yo les estoy diciendo que ustedes tienen completa autonomía para colocarlo como les parezca a ustedes mejor. Y porque para mí también es muy importante que ustedes aprendan. Ya, pues en otros tantos videos que ustedes han visto de lo mío, han podido ir aprendiendo mucho, ya saben cómo cuadrar los formularios y todo eso, entonces eso ya pues básicamente yo lo resumo porque ya lo saben, no necesito volverlo otra vez a repetir. Bien, entonces así es la manera como debe de quedar. No le pongo botones de cerrar, en eso porque recordemos que la ventana emergente, en donde dice botón de cerrar, está apareciendo la respuesta con el sí, ¿de acuerdo? O sea, todos los datos siempre van a ser parejos. Esto es módulo personas, ¿no? Mira, aquí lo tenemos así, mira, ¿sí? Módulo personas y todos los detalles pertinentes. No tiene selector de registro, no tiene botones de navegación, barras de desplazamiento dice ninguna, botón de control dice sí, botón de cerrar dice sí, en el plano de los botones de minimizar y maximizar, ambos están habilitados. Yo creo que no más ahí. En la parte de otras, emergente, respuesta sí. Y bueno, no más. No hay eventos para nada. Ok, entonces se cierra. Eso es con respecto a la sí. Luego vamos a otro que
tiene que ver con la palabra afín. Ese es el del analista financiero. Clic derecho, vista diseño. Entonces, aquí en la hoja de propiedades de este formulario, que se llama FMCSMP Personas Afín, el dato, aquí, la pestaña dato, en el origen de registro tenemos mencionando la consulta CSMP Personas Afín. Es decir, es una combinación de M personas y MP asistente, analista financiero, ¿sí? Entonces, simplemente, como están ellas trabajando en una entidad de relación 1 a 1, pues es como una sola tabla. Bueno, entonces esa es la consulta como tal, y sencillamente después aquí por medio de agregar campos existentes, entonces hacemos el montaje de todos los controles y adicionamos el cuadro lista, tomando como base que vamos a utilizar solamente apellido y nombre, nada más, y listo. No le vamos a poner botones de cerrar formulario, nada, porque como es una ventana emergente, pues entiende que ya tiene el botón de cerrar activo. ¿Listo? No tiene barras de desplazamiento, es movible, es emergente, centrado automático está en sí, botones de selección, selector no, botones de navegación no, los botones de maximizar y minimizar ambos están habilitados. Listo, eso es todo. Y como tal, en la parte de los datos, donde dice entrada de datos, dice no, y donde dice permitir agregar, dice no. ¿De acuerdo? Bueno, no más. Entonces, así queda esto. De la misma manera se podría hacer la del administrador y la del asesor jurídico. ¿Sí? Esos dos se pueden hacer. Bueno. Entonces ya podemos hablar de que tenemos prácticamente esto ya listo. Hemos entendido la parte que tiene que ver con las personas cuando le decimos 5177 hola. Entonces cuando entramos a personas y yo cargo aquí consultas, pues ahí en este momento se está visualizando los agentes inmobiliarios. Si yo toco por ejemplo Hurtado, se ve toda la información de Hurtado. Y si toco González, Zúñiga, Paula, todo lo de ella. Y si le digo a otras personas, entonces ya aparece este formulario, recuerden que se llama FMMP Personas, FMCS Personas. Entonces acá tenemos gerente, está cargando este formulario que se llama FMCSMP Personas GTE, y ahí está toda la información del gerente. Se cierra la del asistente, ahí está. Si hubiera más asistentes, pues uno debajo de otro va a ir apareciendo. ¿Sí? Está el analista financiero. Si hay más analistas financieros, debajo de este aparecerán los otros. Igualmente se irán ordenando también alfabéticamente. Bueno, y no tenemos nada más. Si quiero agregar dos botones más acá, que son el del administrador y el del asesor jurídico, entonces simplemente construyo dos botones más aquí como estos, debajo de este, y quedarían 5. Le construyo la consulta de selección, digamos un ejemplo, CSMP Personas AJU, que significa asesor jurídico, y el otro sería CSMP Personas ADM, que es el del administrador, y ya. Y hago respectivamente el formulario, FMCSMP Personas AJU, y el otro sería FMCSMP Personas ADM. Y lo hacemos igualito como el del asistente o como el del asesor analista financiero. Y listo. Y empatan ahí. Y ya queda prácticamente la consulta de la mayor parte de las personas, ¿no? Entonces así viene a quedar las personas con respecto a esa parte que es el agente, gerente, administrador, analista financiero y asesor jurídico. Ahora, para el caso de propietarios y para el caso de arrendatarios, ese es otro tema que lo trataré en otro video. Entonces ya así como tal, en este video podemos darle finish a esta parte de las consultas. Bien, entonces aquí terminamos. Cerramos acá y este video, que es el número
15, que tiene que ver con el módulo personas, entrega número P05 se termina. Con ustedes en este ratico estuvo conversándoles Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y muchas gracias.